Este sermón fue predicado el 1 de diciembre de 2024 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Preparad el camino del Señor, basado en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. El comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío delante de ti mi ángel, que te preparará el camino, la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos. Juan el Bautista apareció en el desierto y predicó un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y toda la compañía de Judá y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y él bautizaba en el río Jordán a los que confesaban sus pecados. Y Juan vestía un vestido de pelo de camello, y tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Después de mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de agacharse y desatar la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, y él os bautizará con Espíritu Santo. El pasaje de hoy es el comienzo del Evangelio de Marcos. El apóstol comienza con las palabras: el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el principio aprendemos que el Evangelio trata de Jesucristo. Esta es una historia sobre Jesús, no sobre ti. No se trata de ti, sino que es para ti. El Evangelio no es solo una palabra cristiana en el Antiguo Testamento. En el mundo pagano hay una palabra que en el griego era evangelion, significaba buenas noticias. En el mundo antiguo generalmente había un anuncio público de la victoria y la llegada del rey victorioso. Y esto es lo que claramente el Evangelio de Marcos. Esta es la buena nueva de la llegada del rey que ha vencido y reinará. Es Jesucristo, que significa el Mesías ungido y anunciado. Pero no es solo un rey victorioso, él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene una naturaleza divina. Así como el Hijo del Hombre tiene naturaleza humana, Jesucristo es a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, lo que significa que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces el Evangelio cuenta lo que Dios hizo a través de su Hijo. Este es el indicativo de Dios. El Evangelio declara: el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, revelando al Padre, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo. Se sentó a la diestra del Padre y reinó en el cielo y en la tierra. Estas son buenas noticias. Esto es lo que proclamamos al mundo. Cualquier otro mensaje predicado por las iglesias o por cualquier persona como cura para nuestra miseria y pecado es un evangelio falso. Por supuesto, no descubriremos esta verdad en la televisión. Entonces, si no ves las noticias en la televisión, no es un problema. El problema es cuando no escuchas los mensajes de Dios que Dios ha declarado en las Sagradas Escrituras. Marcos comienza su evangelio con una descripción del ministerio de Juan, como el Bautista comenzó su ministerio, como está escrito en el profeta Isaías, lo que significa que la venida de Cristo y el ministerio de Juan no fueron eventos completamente impredecibles. El ministerio de Juan y el nacimiento del Mesías ya fueron anunciados en antiguas profecías escritas en el Antiguo Testamento. Esto muestra la unidad de la Biblia como un solo libro, una historia de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos libros separados, dos religiones diferentes, sino dos partes de una historia. Marcos comienza con el ministerio de Juan, porque Juan el Bautista es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Él es el único profeta de la Antigua Alianza, pero su servicio está descrito en las páginas del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Él es quien primero anuncia la venida del Mesías en el Nuevo Testamento y preparó a Israel para su venida. Era una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para la venida del Hijo de Dios. ¿Qué predicó Juan? El bautismo está en el centro de los sermones de Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto y predicó un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El contenido de sus sermones es el bautismo, signo de penitencia. Así que no se trataba solo del dolor en el corazón, sino también de la acción visible de lo que expresa. Entonces hay una señal física visible que expresa la actitud del corazón. De modo que el Nuevo Testamento enseña lo que enseña el Antiguo Testamento, que la religión espiritual, la verdadera fe espiritual, se expresa en formas visibles. Hay menos rituales de este tipo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento.
pero están ahí. El Nuevo Testamento no predica una religión espiritual en el corazón en lugar de la religión ritual del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos formas rituales e instituciones del Señor, es decir, el bautismo y la comunión. El Nuevo Testamento habla también del culto, del canto y de la oración del pueblo de Dios, es decir, de determinadas formas que según la voluntad de Dios son una forma de expresar la fe sincera. Era la voluntad de Dios que todos los que se arrepintieran salieran de la ciudad y fueran a Juan y fueran bautizados en el Jordán. Tenía que hacer algunas cosas. Una resolución en el corazón no fue suficiente. ¿Por qué fue un bautismo de arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Dos cosas. Arrepentimiento sincero por el pecado y conversión a Dios. Estas dos cosas son necesarias para que hablemos de un cristiano sincero. 1. Señor, me arrepiento de mi pecado. Mi pecado me entristece porque sé que te entristece a ti. 2. Y solo en la obra de Jesús encuentro purificación de culpas y de conciencia. A Él acudo con fe y confianza, sin ningún pero, sin ningún ablandamiento de mi culpa genuina. Se promete el perdón de los pecados a quienes confiesan sinceramente sus pecados. El que oculta sus transgresiones no prosperará, pero el que los confiesa y abandona alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces el arrepentimiento significa sentir pena por el pecado y volverse a Jesús con fe. Sin esto no hay fe sincera, salvación y perdón de los pecados. Sin esto no se puede decir que alguien es un verdadero cristiano. ¿Por qué bautizó Juan? ¿Qué importaba? ¿Y por qué en Jordania? Juan era hijo del levita, el sacerdote Zacarías, por el que su llamado no debería sorprender. El bautismo que administraba no es nada extraño. Son extraños el lugar, el motivo y donde se bautiza. Empecemos en primera instancia por el lugar. Juan no bautiza en Jerusalén, no bautiza en el templo, no bautiza en el desierto, como si Dios estuviera comunicando. La sucesión del pueblo de Dios no se produce en el templo, sino aquí en el desierto. Otra cosa, ¿por qué bautizó a Juan en segunda instancia? En el Antiguo Testamento, Dios ordenó rociar agua sobre aquellos que eran ritualmente impuros, Números capítulo 19, versículos 18 y 19, y sobre los levitas en su ordenación, Números capítulo 8, versículo 7. El bautismo de Juan significó que Israel quedó impuro. Israel necesita limpieza. Pero, ¿por qué en el desierto? ¿Por qué en el Jordán? El desierto y el río Jordán tienen un significado importante en la historia de Israel. Ya deberíamos conocer esta historia, desierto y agua. Aparecen en el libro de Éxodo, donde Israel primero se adentra en el desierto, saliendo de Egipto, y luego cruza el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Aquí en el ministerio de Juan tenemos la misma historia. Y toda la compañía de Judá y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y él bautizaba en el río Jordán a los que confesaban sus pecados. Entonces los israelitas tuvieron que abandonar la ciudad e ir al desierto, luego entrar al río Jordán y luego regresar a Jerusalén. Tuvieron que cruzar el Jordán e ir hacia el oeste, a Jerusalén como en el nuevo Israel. Entonces Juan anunció: Dios está reuniendo al nuevo Israel y preparándolo para la venida del Mesías. Los que confiaron en el Hijo de Dios son la comunidad de nuevo Israel. Y también hacemos un viaje similar a través del agua, el agua del bautismo, pero no tenemos que ir a Jerusalén. Vamos a aquel que se llama a su cuerpo templo. Jesús nos encuentra en el nuevo templo, la iglesia, donde nos regala los dones de la palabra y los sacramentos, el bautismo y la comunión. Lo que vistes y lo que comes también es importante, porque también hace referencia al simbolismo bíblico y tiene un significado profético. Ahora veremos el atuendo. Juan viste una túnica de pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor en su cintura. El cinturón de cuero y la túnica áspera y peluda lo identifican como Elías. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: era un hombre de cabello largo, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura,
Y él dijo: este es Elías Tisbita. Juan es como Elías, que viene a proclamar el arrepentimiento a Israel, especialmente a los gobernantes y sacerdotes que han traicionado su llamado. Elías llegó a Israel durante el periodo más oscuro de su historia, durante la época del malvado rey Acab. Y aquí la historia se repite. Herodes es el nuevo Acab, un gobernante malvado que oprime a Israel. Y Juan, como Elías, advierte a Herodes que debe romper con el pecado de la inmoralidad. De lo contrario, le será quitado el reino. Ahora, referente a su dieta, en el Antiguo Testamento las langostas simbolizaban los ejércitos de los paganos y son el instrumento de juicio de Dios. Cuando leemos la lista de alimentos limpios e inmundos en el Antiguo Testamento, las langostas no se mencionan como alimentos inmundos. Por supuesto, en el Antiguo Testamento leemos más a menudo acerca de las langostas comiendo algo que acerca de ser comidas ellas mismas. Por ejemplo, las langostas comieron plantas en Egipto durante la plaga. Es una señal de juicio. En el libro de Joel, las langostas son un símbolo de las naciones paganas que invaden y devoran a Israel. Israel fue devorado por las langostas de varias naciones gentiles durante siglos debido a la infidelidad. Sin embargo, aquí Juan se alimenta de langostas. Es Juan quien se come las langostas y no al revés. Comer es un acto de inclusión o conexión entre quien come y lo que come. En el caso de Juan, tiene un simbolismo. Juan anuncia así la inclusión de los gentiles a la comunidad del nuevo pacto. Y esto sucede en el Nuevo Testamento. Los gentiles, no judíos, se convierten a un Jesús y se unen a la iglesia, la comunidad del nuevo pacto, o del nuevo Israel, convirtiéndose en la descendencia espiritual de Abraham. La miel se asocia con la tierra prometida en todo el Antiguo Testamento. Dios conduce a su pueblo en una tierra que emana leche y miel. Pero el maná que Dios dio a Israel mientras vagaba por el desierto también sabía miel. La casa de Israel llamaba a ese alimento maná y era como una semilla de cilantro blanca y con el sabor de una torta hecha de miel. Éxodo capítulo 16, versículo 31. Juan, comiendo un tipo de miel silvestre que recuerda el sabor del maná, le dice a Israel que solo podrán renovarse regresando al desierto y luego pasando por las aguas de Jordán para regresar a la tierra prometida como nuevo Israel. Así que fue realmente un mensaje de muerte y resurrección, la muerte de la vieja vida y la resurrección a la nueva. Y esto está simbolizado por el bautismo de Juan, y esto simboliza nuestro bautismo. Es un rito de paso de lo viejo a lo nuevo, de la esclavitud a la libertad, de la pertenencia a la familia de Adán a la adopción en la familia del último Adán, o sea, Cristo. Algunos creen que Juan debió haber bautizado por inmersión, porque el bautismo tuvo lugar en el río Jordán. Dejo de lado los problemas físicos derivados de sumergir a grandes multitudes en persona. Que la respuesta sea lo que ya hemos dicho. El bautismo no era del todo nuevo para los judíos. Acudieron en masa para ser bautizados por Juan porque sabían lo que significaba. ¿De dónde? De los escritos del Antiguo Testamento. Se refería a los lavamientos purificadores del Antiguo Testamento, que se realizaban por aspersión o vertido. La inmersión era completamente ajena a los judíos. En segundo lugar, el bautismo de Juan también se refería al cruce del Jordán por parte de Israel hacia la tierra prometida. Como sabemos, esta transición no se produjo por inmersión total. El libro de Josué dice que cruzaron el Jordán en tierra seca, Josué capítulo 3, versículo del 15 al 17, como a través del Mar Rojo. Fueron los egipcios quienes quedaron completamente sumergidos en el agua, los carros de Faraón mientras perseguían a través del Mar Rojo, no el pueblo de Dios. Juan no solo bautizó, sino que también predicó el sacramento de la iglesia. Va de la mano de la palabra de Dios, y predicaba diciendo: después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de agacharme y desatar la correa de sus sandalias. Juan no se predicó a sí mismo, no predicó a la iglesia, predicó al que viene detrás de él. Juan era como un cartel, como un dedo que señalaba hacia aquel de quien decían: he aquí el Cordero de Dios. Pablo escribió: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, que Él es Señor, y a nosotros mismos, que somos vuestros siervos por amor
de Jesús, segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 5. No predicamos en nuestra iglesia las opiniones de pastores, teólogos protestantes o reformados. En el centro de nuestra fe, nuestra vida, nuestra adoración, nuestro trabajo, nuestra vida familiar está Jesucristo. Y la actitud de Juan debería ser un ejemplo a seguir. Jesús debe estar en el centro de tu vida matrimonial, profesional y familiar, además de estar en la iglesia. Y la diferencia entre los ministerios de Juan y Jesús se muestran en el último versículo de este pasaje, versículo 8. Yo os bauticé con agua, y Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿De qué se trata este bautismo con el Espíritu Santo? Jesús bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero el bautismo en el Espíritu también se aplica hoy a nosotros. En las cartas de San Pablo nos dice que todos los conversos a Jesús son bautizados en el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con tal que el Espíritu de Dios more en vosotros. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. En él también vosotros que oísteis la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. La Biblia no divide a los cristianos según hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, no. Todos los salvos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo no hay vida espiritual, ni conversión, ni fe en Jesús. El Espíritu Santo conduce al hombre a Jesús, a la conversión y a la fe. No hay mejor prueba de que estás bautizado con el Espíritu Santo que si Jesús es el primero en tu vida. A forma de resumen, el ministerio de Juan en el desierto, el bautismo de Juan en el Jordán, su dieta y su vestimenta indican que Israel debe pasar por una renovación radical antes de poder salir del exilio en el que ahora se encuentra. Israel debe habitar nuevamente en el desierto y regresar a la tierra, cruzando nuevamente el agua. Israel en los tiempos de Juan se convirtió en Egipto. Herodes, el rey de Israel, se convirtió en faraón, e Israel debe pasar por un éxodo masivo para experimentar una renovación espiritual. Esto sucede en el Jordán, donde Juan bautiza. Algunos judíos no querían esto, pensaron que estaban bien simplemente porque eran descendientes de Abraham. Juan les advierte diciendo: Dios puede levantar de las piedras la descendencia de Abraham. La clave es si tienen la fe de Abraham. Para nosotros el mensaje de este texto es similar. No basta con que tu familia tenga una tradición cristiana, que venga de un país que observa fiestas cristianas y tienen costumbres cristianas. Para entrar a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, hay que ir al desierto, es decir, salir de Egipto, es decir, romper con el pecado. Hay que pasar por el agua, el bautismo, y unirse al nuevo Israel, es decir, a la iglesia. Pero no se trata del ritual del bautismo en sí. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de hipocresía. Su bautismo y presencia en la iglesia debe ser una expresión de arrepentimiento. Y el Adviento es una buena temporada para dedicarse por el arrepentimiento, arrepentirse del pecado y confiar en aquel que vendrá, pero ya no vendrá como un niño, sino como un rey y juez. Amén.